Yo quisiera saludarlos en esta mañana en vivo, deseando que la paz de Dios nuestro Padre y la gracia que es en Jesucristo sea con todos ustedes. Qué bendición tan grande poder hablar y que se escuche en todas partes las palabras de Dios, porque nuestro Dios quiere que se conozca la verdad, y la verdad es única. No puede haber dos verdades, ni una verdad a medias. Hay una reacción muy fuerte en las personas cuando les dice uno que no es verdad la historia que tienen acerca de la Iglesia católica, apostólica y romana. Les dicen que esa iglesia es desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y las pruebas que dan no son unas pruebas verídicas, se basan en su propia historia que la iniciaron en el siglo IV. Pero ¿por qué dice esto, pastor o hermano Carlos? ¿Por qué dice que no hay pruebas reales de que existió la Iglesia Católica en el tiempo de Jesucristo? Bueno, tenemos un libro que se llama las Sagradas Escrituras, se conoce como la Biblia, y nos relata para los creyentes lo que pasó en el tiempo en que nace Jesucristo y en cuanto al tiempo que vive predicando y luego es sacrificado, lo matan por nuestros pecados. ¿Cómo puedo yo investigar lo que pasó en esa época? Bueno, una de las primeras formas es tratar de encontrar esa organización en las hojas del libro llamado la Biblia, que aún quisieran ellos decir que ellos lo acomodaron, lo compilaron, hicieron el canon, y mayor razón para que ahí estuviera lo que ellos vivieron juntamente con Cristo. Pero cuando uno analiza esas palabras para ver si está ahí la historia de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque ese es su nombre oficial. Y si es el nombre oficial, pues se entiende que es el nombre que Jesucristo le puso cuando él estaba en la tierra, con un hombre llamado Pedro, que nosotros lo conocemos como apóstol y ellos lo conocen como papa. Y si empezamos a analizar detalladamente la historia de esa época, primeramente, no puedes encontrar el nombre Iglesia Católica, Apostólica y Romana en toda la Biblia. Desde una pasta hasta la otra está ausente ese nombre. ¿Por qué? ¿Por qué iba a estar ausente ese nombre? Pues porque en Jerusalén no existió la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Bueno, ¿y en dónde es donde Jesucristo comienza a predicar? Es en Jerusalén, en Belén de Judea. Él nace y cuando llega a la edad de 30 años, va al río Jordán para ser bautizado por Juan. Todo esto lo sabemos. No fue él a la Iglesia Católica. Dicen, no, pero es que todavía no existía, porque él es el fundador de la Iglesia Católica. Sí, él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dice la Iglesia Católica, ese verso es nuestro. ¿De dónde?
¿Había allí alguna persona católica a la que él estaba diciendo eso? En realidad es una palabra apostólica. O sea, el apóstol Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no un papa. Y ese apóstol, que por cierto era casado, porque la Escritura nos habla de su suegra, en ningún momento de su vida dijo soy católico. En ningún momento de su vida dijo pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Es más, en la Biblia no hay pruebas de que él fue a Roma. El que fue a Roma fue el apóstol Pablo. Pero entonces, ¿cómo? ¿Cómo está esta historia formulada? Ah, no. Y cuidadito. Luego dicen, y ustedes son de esta época, y ustedes no pueden ser iglesia verdadera, y tienen la osadía de decir, son una secta. Me disculpan, pero vamos a analizar por qué el nombre Iglesia Católica, Apostólica y Romana no está en la Biblia. Pues porque no existía. Sus inicios en el siglo IV tienen su primer concilio en Nicea. Y el primer papa es muchos años después. No hubo papas en esa época. Y eso es historia de enciclopedia, de donde tú quieras ver que el papado empieza mucho tiempo después. No empieza allí. Entonces, no hay la palabra papa en la Biblia. ¿No? Cardenal, no. No existen esas palabras porque fueron inventadas mucho tiempo después. Entonces, la luz del mundo sí está en la Biblia. Bueno, la Escritura nos dice que Jesucristo se mencionó a sí mismo, yo soy la luz del mundo. Y mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Pero al partir, pues iba a quedar en la oscuridad del mundo. No, él sigue siendo luz. Pero en el mundo, él dejó a unos hombres llamados los apóstoles, no los papas, los apóstoles. Y vamos a analizar que dicen que nada más deben de ser 12. Pero bueno, él tomó a 12 hombres y les encargó que anduvieran con él y predicaran el evangelio a toda criatura. Estos 12 hombres, al partir Cristo, toman el control. Pero en Mateo ya nos dice que eran 11, no eran 12. ¿Y por qué eran 11? Ah, es que uno, llamado Judas Iscariote, había hecho la mayor traición que puede hacer alguien. Traicionó a su maestro, lo entregó para la muerte y luego se suicidó. Por ahí algún papa dijo que no sabía si se había salvado o no. Pues yo te quiero decir, el que se quita la vida a sí mismo no puede estar bien delante de Dios. No puede haber tenido la paz. Pero bueno, el acto cruel que él hizo de entregar a su maestro lo quita de la lista. Y eran 11 los que estaban cuando el Señor Jesucristo se despide y da la orden de que predicaran en todo el mundo. Y que Él estaría con vosotros, dijo, hasta el fin del tiempo. Estar con ellos quería decir que entonces los 60, 70 años que vivieron es lo que estuvo Cristo ayudando. No, es que no eran 11. Viene Matías
a quien algunos quieren desconocer y decir que no es apóstol, pero la Biblia dice que fue escogido por Dios, porque los apóstoles no tomaron la decisión, sino le preguntaron a Dios. Ellos sabían que había un requisito para los 12, haber estado con Cristo todo el tiempo y haber estado en el día de la resurrección, o sea, haber visto a Cristo resucitado y ser testigos. Eso era el trabajo en parte de los apóstoles. Otro trabajo que tenían era sentarse en 12 tronos a juzgar las 12 tribus de Israel. Por eso eran 12. Para juzgar a las 12 tribus de Israel eran 12. Y tenían que ser testigos que anduvieron con Cristo desde que inicia en su bautismo hasta que termina su vida crucificado y luego su resurrección. Ellos estuvieron como testigos de estas cosas. 12. Muy bien. No eran papas, ni uno de ellos fue papa. Esos 12 tenían ese trabajo de predicar y cuidar al pueblo de Israel, con libertad de hablar a quien fuera por ahí, porque la libertad era general, a todo el mundo, pero su trabajo estaba dirigido a los israelitas. Todavía en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 y 2, que ya nos menciona Matías, y que algunos ponen en tela de duda si era apóstol o no era apóstol, porque los apóstoles le dejaron a Dios la opción de escoger, porque solamente había 2 que habían estado todo el tiempo con Cristo, y ellos sabían que ese era un requisito indispensable. Y Matías fue contado con los 12, y eso está en la Biblia, y la Biblia no puede ser quebrantada. No fue una cosa temporal o idea de los 11, sino que, fíjate, no se equivocó Pedro, no se equivocó Juan, todos se equivocaron con Matías. Y no solo se equivocaron ese día, todavía en Hechos 6 sigue mencionando a los 12 y no estaba el apóstol Pablo, que no puede ser parte de los 12 porque él tenía un ministerio distinto. Él no era parte de los 12. Él no era papa. Muy bien. Esos 12 oran por los diáconos y los 7 diáconos empiezan a ayudar a los apóstoles. Llega el tiempo en que el Señor se manifiesta en el camino a Damasco directamente al apóstol Pablo. Uno que no había estado los 3 años con Cristo. Uno que no estuvo presente en su resurrección, que no lo conoció en lo físico, en lo personal. Y la Escritura nos dice que era el apóstol Pablo. Quien no sabe contar sigue diciendo que son 12. Quien quiere tomar el texto de Apocalipsis, donde dice que el cimiento de la ciudad eran 12, los nombres de los apóstoles, sí, de la ciudad. Sí era ese fundamento 12, en el cual no está el nombre de Pablo, en el cual no está el nombre de Bernabé, si lo quieres tomar bíblicamente, Hechos 14:14, no está ahí. Pero nada más son 12. Eso dirás tú y la Iglesia Católica, que no estaba presente, que no pudieron saber eso. Pero ¿cómo no? Si el primer papa es cuando muere Pedro y se llama Lino. ¿No? Si sabes que todavía en esa época se estaba escribiendo la Biblia, en el año 67, 68, 64, ¿por qué no saben? Están inventando.
una historia que no estaba escrita por ellos. Y que al decir que Lino tomó el lugar del apóstol Pedro, pues hubiera sido apóstol también, pero no hay sucesores. Dicen, no, ya era obispo de Roma. ¿De Roma? Bueno, este Lino, con fechas desconocidas que ahora le quieren poner una historia y hasta familia, si quieres, ese Lino vive en el tiempo que todavía vivía un apóstol llamado Juan. No, pero Juan no cuenta. ¿No cuenta? ¿Quién escribe el Apocalipsis en el año 98? Pero ya estaba el Papa Lino. Bueno, ¿por qué no escribió el Papa Lino esa historia? O sea, lo que el apóstol Juan nos dice como una revelación de Dios. ¿Por qué el apóstol Juan en sus cartas dice que había un hombre llamado Diótrefes, que le gustaba el primado, por si te gusta la palabra primado? Le gustaba el primado a Diótrefes. Y el apóstol, no el Papa Lino, le dice, voy a ir a corregirte. Qué casualidad, ¿verdad? Que había un papa que no escribió el Apocalipsis y que no tenía autoridad, y un apóstol estaba desconocido. Pero es que fue a la isla de Patmos, en donde haya estado. Él era el apóstol. Él era el apóstol. Y que Clemente, y que Cleto, y que Anacleto, todos ellos vivieron en la época en que vivía el apóstol Juan. ¿Quién crees que dirigía la iglesia? El discípulo amado que recostó su pecho en Cristo. Unos Cletos y Anacletos. Discúlpame, no estoy faltando al respeto, pero te estoy mostrando que es una historia fantástica, no real. Para querer unir una iglesia que inicia separada del cristianismo, porque si tú le preguntas a alguien, no es cristiano, dice, yo soy católico. Nosotros decimos, soy cristiano. Ellos dicen, soy católico. Bueno, pues esa iglesia no está fundamentada en la historia bíblica. No está. Ni en Roma, cuando ya en tiempo del apóstol Pablo llega a Roma, y estamos hablando ya años después de que Cristo resucitó y se fue al cielo, en Roma, cuando llega el apóstol Pablo, está muy detallada la historia en Hechos de los apóstoles, cómo fue su llegada en el navío, cómo se va caminando por ahí en un área que es muy conocida en Italia, llamado Pascioli. Ahí de ahí se van caminando. Llegan a las 3 tabernas allí, y allí estaban los hermanos que lo habían venido a recibir. No estaba Pedro. Ni fue a ver a Pedro él, ni Pedro vino a verlo a la cárcel. Era una casa. Vinieron judíos a visitarlo porque los invitó, porque dejaban que quien quisiera fuera. Pero Pedro no fue, porque no vivía en Roma. Pero fue a Babilonia. Y Babilonia es Roma. ¿De veras aceptas que la Babilonia que está en Apocalipsis, la madre de toda la idolatría y fornicación, es la Iglesia Católica en Roma? Bueno, entonces vemos que el apóstol Pedro no tiene relación con algún papa, ni mucho menos que fue suplido por un papa cuando todavía había otros apóstoles. Por allá tienen historias en India de que allá fue Santiago, por allá tienen otras historias acá en España, que acá vino Pablo, historias, monumentos, pero realidades bíblicas, no. Dicen, ustedes aparecen muchos años después, ¿no? Es que había un tiempo
en que la iglesia iba a ser oculta, iba a estar fuera de vista. El Señor la iba a proteger nada menos de la Iglesia Católica, que siempre ha sido perseguidora, siempre ha sido quien mata a los santos, llena de sangre de los santos, dice Apocalipsis, y que hizo cosas horrendas, que no puede ahorita la persona justificar eso, con aquella libertad que dice, no, es que ustedes, el otro, y que ustedes, y con un pasado histórico tan terrible, asociados con Hitler en el tiempo de los nazis, que acabó. No estamos inventando, no fue que Pío II se volteó para otro lado, no, no, no. Él bendijo los cañones de Hitler, que era católico. La persecución de los judíos en la Edad Media, cuando en los guetos se les ponían una estrella amarilla, como después hizo Hitler. Les robaron sus bienes, les hicieron tantos daños. O en el siglo IV, cuando quemaron sinagogas, Ambrosio y otros por allí estuvieron metidos en ese lío de quemar con personas adentro. Entonces en el siglo IV sí, en el siglo IV sí aparece esa organización mutante, porque la Iglesia Católica ha ido cambiando según las circunstancias, ha ido transformándose para poder ocultar su verdadera identidad y va cambiando. Decimos en estos días, inventores del carnaval, imagínate, qué cosa. Inventores de volver a matar a Cristo en una cruz, que nada más para recordar que lo mataron y volver a poner gente gritando y látigos y todo. Qué bonito ha de sentir Dios que repitan la historia de haber matado a Cristo, una historia vergonzosa, y que riéndose y tomando y gritando y haciendo fiestas. No, pero esos no son los buenos católicos, esos son los buenos católicos, esos son los buenos católicos, porque eso de que se van a la playa, calcula los porcentajes, se habla de una numerosidad en México de católicos, y piensa la cantidad de personas que celebran en estos días la muerte de Cristo y de qué manera. Películas y cosas, no, sí, hasta lágrimas derraman. Pero acuérdense que son los hijos de los que mataron a Cristo, dice la Escritura. Entonces, yo el día de hoy quiero pues llegar a ustedes y espero en Dios que algunos de los que están escuchando comprendan que el propósito es de que conozcan la verdad. Es que usted tiene algo contra la católica. Sí, sí, cómo no. Que engañan a las personas y no es justo. Pero es que yo digo que usted está mal. Me ofenden hablando de mi calvicie, me ofenden diciendo cosas. Y miren, entro a veces a ver, bueno, ¿quién es esta persona tan brusca, tan fuerte, que está hablando contra mí y está diciendo que yo estoy equivocado, hablando de la palabra de Dios y mencionando la vida recta de un hombre que está al frente de esta iglesia, el apóstol masón Joaquín García, y el apóstol Samuel Joaquín estuvo por 40 años a cargo de mi alma, porque yo era pastor en su ministerio y conozco su vida. Me dicen que no, que él era así, que era acá. Pero si yo viví con él, si yo lo conocí, ¿cómo me van a decir a mí? Y ustedes que no lo conocen, que de chismes y enredos o de envidias de alguna otra iglesia escriben cosas que no son verdaderas. Así hicieron de Cristo. Si vamos a esas, pero Cristo siempre fue justo y recto. Y los apóstoles siempre vivieron en santidad.
Y hasta esta época, no fueron 12 años, todavía el Señor en su misericordia no nos ha dejado solos, tiene quien nos cuide. Entonces, en esta mañana quise comentarte, porque fueron muchos los comentarios, ahí hablé un poquito del miércoles de ceniza. Uy, ¿cómo le vendieron? Pero no lo hacen. Ahí les puse las tomas para que vieran. Chilpancingo con la puerta cerrada a las 10 de la mañana en el templo. A las 11, la gente parada ahí afuera. Marcas en la frente de una cruz, que fue el instrumento con que mataron a Cristo. Y señal de muerte, porque donde vayas y vas a una cruz verás muerte. Y paz, vámonos en la frente. Y si no, con la mano la hacen. Persignarse. Yo te quiero decir, ve la Biblia y no vas a encontrar ninguno de los rituales católicos. ¿Qué te diré de que en estos días en España se ponen un capuchón como el Ku Klux Klan, de colores y otros blancos? Se lo pone el capuchón con unos agujeros y andan ahí con una imagen al frente, cargándola, y ahí andan. ¿De veras? ¿Te imaginas a un Jesucristo vestido así como Ku Klux Klan? Pero es España, ¿no? Sí, también Nueva Orleans y en otras partes ahí, recalcitrantes, malos en sus conductas. No estoy hablando de ti, miembro de la Iglesia Católica, te estoy hablando para que comprendas, estoy hablando de tus líderes que aceptaron e hicieron tantas cosas. Aceptan que se murió Galileo solito. Galileo Galilei, por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol, pues, pobrecito, la Inquisición lo juzga y lo encierra y se muere solito, cuidado por su hermana, no le hicieron nada. Y es más, hace poco ya fueron a la tumba y lo perdonaron de haber dicho que la Tierra era redonda, que giraba alrededor del Sol. Lo perdonaron, qué buenos son. Y no lo mataron, lo encerraron. Se murió solito, ¿no? Se murió solito de veras, no lo mataron. ¿A cuántos persiguieron? ¿A cuántos mataron? ¿A cuántos encarcelaron? ¿A cuántos les quitaron sus bienes? ¿A cuántos ultrajaron? Pero usted quiere vivir en el pasado, quiere despertar el odio. Usted quiere despertar el odio, quiere que la gente odie. No, quiero que se arrepienta. A los miembros católicos, que busques a Dios. Me decía una persona, qué ignorante, pastor, decir que son ídolos cuando son imágenes. Bueno, pues en mi ignorancia sé lo que quiere decir un ídolo. Es una imagen, figura, escultura o representación de algo que se adora. De algo que se adora. Eso es lo que es. No, eso es un falso Dios. No. Mira, un falso Dios es cuando crees que Baal o que otros dioses, o la Santa Muerte. Porque en la Iglesia Católica hay el culto a la Santa Muerte. Son católicos los que hacen eso, la Santa Muerte. El peor enemigo de Cristo. El último enemigo que será destruido. Y le están haciendo altares y le tienen templo para la Santa Muerte. ¿Cómo ves? Cristo es la vida. Y tú celebrando a la Santa Muerte. Bueno, entonces, hablando de la historia, la Biblia, no puedo decirte mucho porque no tiene en ninguna parte que haya, pero ahí está Pedro, sí, apóstol, cristiano, pero ¿qué te digo? Pero ahí está María, a ver, María ahí está María, era María católica, era la madre de nuestro Señor Jesucristo, la sierva del Señor.
era la madre del Dios viviente. En alguna parte de la Biblia menciona que los creyentes iban a María y le decían, María, intercede por nosotros, estando en vida cuando pudiera haber intercedido, porque en alguna parte de la Biblia dice que María resucitó cuando murió, porque de Cristo sí lo dice. Y después de que vivió María, porque ya no se habla de ella en los hechos de los apóstoles ni en la carta de los apóstoles, nunca dijo Pablo, fui a conocer a María. Dice que fue y estuvo con los apóstoles tiempo después, porque él no fue a aprender de ellos. Tiempo después fue a Jerusalén. No habla de María. No menciona la Biblia a María. ¿Por qué? Su edad quizás llegó al tiempo en que ella fallece, no nos habla cómo falleció, pero tampoco nos dice que ella resucitó. Son 400 y pico de años después, cuando en Éfeso la declaran Madre de Dios. ¿Por qué en la Biblia no? Jesucristo, sepan bien que mi madre es la madre del Dios vivo. ¿Por qué no? Vamos a fundamentarnos en la verdad y a tener una historia verdadera. Esto que usted está hablando, ¿cómo me ofende? Se está burlando de mi creencia. No, te estoy mostrando que no tiene base histórica, que no es verdadera, que fue un engaño que utilizaron. Quiero decirte, uno de los organizadores de esto fue Constantino el Grande y su madre, Helena, tan linda Helena, ¿verdad? Porque de veras, mira, ella, la emperatriz, hasta se convirtió en santa por ir a buscar la cruz de Cristo. Estamos hablando 320 y tantos años después, y ponerla para que adoraran a la cruz. Adorar a la cruz no es idolatría. No, es que es la cruz de Cristo, la podemos adorar. Dice en el catecismo, adorable cruz que sostuviste los brazos de Cristo en el madero. Sí los sostuvo. Con un clavo en cada lado. Sí los sostuvo. Muy amorosa la cruz, bañada en sangre. Arma asesina, símbolo de muerte. Es más, la marca de la bestia. ¿Por qué? Pues es la herramienta que se usó para matar a Cristo. Mi Cristo está vivo. Mi Cristo es espíritu. Mi Cristo brilla con luz propia. Iluminó al apóstol Pablo y no siendo de entre los 12, lo confirma como apóstol. Cuando agradé a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, dice Pablo, apóstol, no de hombre ni de casa. Pero fíjate, son así, mira, en el momento que están diciendo que nada más son 12, y cuando ya les dice Pablo, pero Pablo sí está en la Biblia. Bueno, pues, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que ya había 12 y viene Pablo, que no son 12. Pero están hablando de un tema y les hablas de Pablo y pegan el brinco. Dicen, pero Pablo estaba en dónde está. No, pues, en el Antiguo Testamento ni el nombre de Jesucristo está. Jesucristo, completo, no existe. Eso fue para los creyentes en su tiempo. Y ahora, qué fácil, ¿no? Pues sí. Pero en esta época, Dios siguió obrando. No estamos hablando de historia. Agarras hoja por hoja por hoja. No, dicen, pero en el año 104, por ahí uno dijo que su carta era católica. Pudiera ser que esa persona que ignoramos que haya hecho, porque ya se había acabado la Biblia, en el aspecto de que no está dentro de la Biblia. 114, no sé qué año por ahí, un Martín que por ahí, en su casa lo conocen, hizo esa carta católica. O sea, dicen que hubo esa carta. ¿Y qué quería decir? Universal. Yo sí creo que la iglesia es universal, no que es su nombre.
Porque cuando Cristo establece la iglesia, una sola iglesia, ¿sí? Luego, cuando hablamos nosotros nos quieren mezclar con unos que salieron de la iglesia católica y que les llaman protestantes. Nosotros, ¿qué? Como miembros pudimos haber salido de la católica, como iglesia, ¿no? Con Cristo como miembro, pues era judío, pero no salió de los judíos. Él estableció la iglesia del Dios vivo, porque Él es el fundador y fundamento de la iglesia del Señor. Pero que su iglesia no está en la Biblia, ¿no? No has hallado nunca a la iglesia del Dios vivo con el pueblo de la verdad en la Biblia. No la encuentras. No, pero eso es el nombre. No. Ve cómo vestían las mujeres, con qué vestuario andaban. Ve cómo se cubrían la cabeza. La iglesia católica copió eso y luego después lo quitó, ya muchos años después, pero ya, nada más María quedó cubierta la cabeza y todas las demás ya no. ¿Cómo? Entonces ustedes, las mujeres, se cubren. Sí. Ve cómo oraban en aquella época. Dicen que perseveraban cada día en el templo, en el Papa. Esa iglesia, búscamela. Te digo que el miércoles de ceniza estaba cerrado y ya está el video. Ve el video. Cerrado a las 10 de la mañana. Cuando la casa de Dios dice que tus ojos estén abiertos de día y de noche sobre esta casa. Claro, la casa de oración, no la sinagoga, un lugar donde se practican cosas que no son. Se practica la idolatría. ¿Qué comunión tiene el templo de Dios con los ídolos? No. Pero es que las imágenes no son, créanme, les hacemos un altar y las ponemos ahí, pero no las estamos adorando. Les hacemos hasta un santuario completo para ellas, pero no las adoramos, comprenda. ¿Qué mente tan pequeña tiene usted? Es porque nos arrodillamos y le ponemos veladores. No las estamos adorando. No las adoramos. Muy bien. Entonces, la historia bíblica nos enseña una iglesia muy hermosa, que en el día del Pentecostés, un día, no es el nombre de una iglesia, eran 50 días después de la Pascua judía, no de la que celebran ahorita como Semana Santa. Y a los 50 días después de la Pascua se derrama el Espíritu Santo. Y ese día, ese mismo día, no un Papa Pedro, el apóstol Pedro se levanta y habla junto con los otros 11 apóstoles. No era que Matías no estaba contando, se para y los 11 con él y les dice que pues esto era lo que estaba escrito, que habían matado y crucificado a Jesucristo, y estas personas se conmueven, les duele el corazón. ¿Qué debemos de hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Pero si eso no lo hace la Iglesia Católica, porque no estaba allí. Si ellos creyeran en el Papa Pedro, como ellos lo llaman, pues harían como el apóstol Pedro enseñó el bautismo, pero no. Dice que se bautizaron como 3,000. Y dice la Escritura que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y luego partían el pan por las casas, y dice, perseveraban cada día en el templo. Partían el pan por las casas, comían con alegría y sencillez de corazón, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esa iglesia no es la católica. Esa iglesia no es la católica. Debes de venir cada domingo a misa. Esa no es la católica. ¿Cómo no celebraban misas? No celebraban misas. Pero ¿cómo? Usted ya me está asombrando. ¿No traían el rosario? No traían el rosario. Pero es que eso después se añadió, comprenda. Son cosas que después quisimos poner porque, bueno, mire, así como los apóstoles
Después escribieron otras cartas y fueron poniendo, también ahora tenemos permiso de nosotros irle añadiendo. No, la Biblia tiene un sello. Hay del que le añada y hay del que le quite. Pero en una época pensamos que era de una manera, el lindo, luego ahora ya no. En otra época pensamos esto y luego lo cambiamos y vamos cambiando y vamos haciendo distinto, poniendo nuevas leyes. Es más, ya son más de 1700 el derecho canónico, porque usted no sabe que nosotros vamos adelante, poniendo más y más y más reglas. Las de Cristo fueron muy pocas. Eso es no tener imágenes. ¿Cómo? No, no, no. Usted es muy burlesco. No. Usted es muy sarcástico. No. Te estoy expresando con claridad para que puedas comprender. Entonces, cuando me dicen, no, que nosotros estamos desde aquella época, ¿qué te lo muestran? Enséñame a la Iglesia Católica, enséñame a las mujeres descubiertas de su cabeza, enséñame a las mujeres en pantalones y falda corta, enséñame a los papas, enséñame al cónclave cómo eligen al papa, enséñame y te lo acepto. Este es Carlos Montemayor invitándote no a que te burles y discutas en el video, porque le quito los comentarios y se acabó. Si faltas al respeto, escríbeme. Mi email es muy conocido, camonte, camonte 102 @aol.com, o por Facebook, Carlos A. Montemayor. Me mandas un mensaje y sí te contesto. Aún cuando me mandes uno irrespetuoso en privado. Pero si empiezas a poner cosas en contra, hasta con palabras. Fíjense, me he metido a los, en el Facebook, al profile, o como le llamen, a la primera hoja de los que me escriben. Qué bárbaros, qué bárbaros. De veras. Ojalá y tú entraras a ver alguno de ellos, pero qué bárbaros. Discutiendo acerca de Cristo y transvestis y de todo hay allí. Qué horrible. Querer defender a una iglesia llena de maldad, llena de pecado. No, pero se va a transformar. Sí, aún pues Satanás se transforma en ángel de luz. Se engaña, se cubre, se pone la máscara del carnaval para que no sepan que no es mujer, es hombre. Bueno, este día, esto es lo que les he hablado, es una prueba, es realmente la primera grabación en vivo que hago de este estilo. Esperemos en Dios que llegue hasta ustedes. Que Dios los bendiga, hermanos, y que Dios los bendiga, oyentes, que no tienen idea la cantidad de personas que está escuchando y que le gusta conocer la verdad. Dios los bendiga.